Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con el tema 3 de sólido 2 que tiene que ver con transformación de deformación. Eh, este tema está muy relacionado con círculo de Moore, que es un tema que ustedes han visto en mecánica 1 con los momentos de inercia y vieron y lo tomaron también en círculo de Moore con esfuerzos, ¿verdad? En sólido sólido. Vamos a ver lo que es la transformación de deformación plana, el círculo de Moore, ¿verdad? El análisis tridimensional de la deformación y cómo hacer las medidas de la deformación y con esto el uso de las rosetas de deformación. El tema es cortito, es bonito, no es tan complicado y representa también una herramienta muy importante en ingeniería para el estudio de esfuerzos y deformaciones en elementos tanto estructurales como de máquina. Ok, ¿qué es la deformación plana? Vamos a suponer que nosotros tenemos un elemento en el cual le estamos aplicando eh, esfuerzos en X y Y y esfuerzos cortantes en el plano X. Vean que estamos hablando en el plano, entonces aquí el plano que vamos a considerar es el plano XY. Vamos a considerar el plano de XY. Vamos a suponer un material, el que está aquí en medio, esto es como un sándwich, material en medio es el que está sometido a un esfuerzo axial, bueno, en este caso es de compresión, puede ser tensión, ¿verdad? Aquí sería un esfuerzo axial en X y un esfuerzo también axial en Y. Y un esfuerzo cortante. Se supone soportes rígidos, fijos, que transmiten uniformemente todos esos esfuerzos al material. Entonces aquí estamos suponiendo eh, unos soportes rígidos, ¿se acuerdan el principio de San Verán? Para poder transmitir los esfuerzos uniformemente. ¿Okay? Ok, ¿qué es lo que vamos a estudiar acá? En la deformación plana vamos a considerar un elemento, ¿verdad? Longitudinal, bueno, de longitud infinita, ¿okay? El cual está expuesto a esfuerzos en X, en Y, ¿verdad? Y esfuerzo cortante, pero en el plano XY. Entonces aquí lo que vamos a determinar son las deformaciones que sufre ese componente, la deformación unitaria a lo largo del eje X, la deformación unitaria a lo largo del eje Y y la deformación acortante en el plano XY. Como estamos diciendo que es esfuerzo plano, vamos a considerar que las deformaciones en Z y los cortantes en el plano X, ZX y ZY son igual a 0. Bueno, ¿qué tenemos? Por ejemplo, bueno, ustedes se acuerdan de la deformación longitudinal. Bueno, eso está ejercido por una fuerza axial. Eh, pero aquí vamos a analizar la deformación acortante. ¿Okay? La deformación acortante era cuando tenemos un elemento de longitud unitaria 1, un elemento Q, y le aplicamos unas fuerzas o unas deformaciones acortantes. Entonces, este elemento se me transforma en una especie de romboide donde unos
ángulos, ¿verdad? Vean que los ángulos en las esquinas, esto es como una caja, ¿verdad? Los ángulos en las esquinas son ángulos rectos y después de aplicar el esfuerzo cortante, la caja se me dobla, ¿verdad? Y un ángulo se me cierra y el otro ángulo se me abre. O sea, voy a tener, por un lado voy a tener una pérdida de un ángulo y por el otro voy a tener una ganancia. Este ángulo que está acá es la deformación acortante, se mide en radianes. Y vamos a aprender a medir la deformación cortante a lo largo de un eje. Pero bueno, aquí se habla del eje OB, que el eje OB es una línea, ¿verdad?, que va desde el origen a un punto B, y entonces vamos a encontrar la deformación acortante. ¿Okay? Esta formulita que está aquí, la deformación con respecto a zeta, es una proyección, por decirlo así, en cualquier punto, ¿verdad? Que es una ecuación. Ok, esto en realidad es más que todo para llegar a estas tres ecuaciones. Nosotros podemos relacionar la deformación que tenemos en los ejes principales, la XY, ¿verdad? Y podemos relacionar la deformación sobre un plano que se ha inclinado. ¿Okay? Entonces, vean, yo tengo un plano XY, un plano normal, un plano principal, aplico esfuerzos en el plano, ¿verdad? Genero deformaciones y después trato de estudiar este elemento, pero ya en un plano inclinado. Entonces, yo puedo relacionar las deformaciones en, bueno, la deformación unitaria a lo largo del eje X', a lo largo del eje Y', y el esfuerzo cortante X', Y', ¿verdad?, con estas ecuaciones. Aquí lo importante es conocer el estado de esfuerzos planos que está sufriendo ese elemento. A saber, ¿qué es lo que tenemos que conocer o medir? Es el esfuerzo, no, aquí, perdón, aquí no son esfuerzos, es la deformación unitaria en X, la deformación unitaria en Y, ¿verdad? Y la deformación acortante en el plano de X, Y. ¿Okay? Estas fórmulas las podemos trabajar un poquito más. Bueno, aquí las podemos trabajar un poquito más, simplificando un poquito más este concepto, ¿verdad? Decir aquí el esfuerzo en X por el coseno al cuadrado de zeta va a ser el esfuerzo, perdón, deformación cortante, ¿verdad? Que se confunde el esfuerzo con la deformación. Aquí es deformación, entonces la deformación en X por el coseno al cuadrado de zeta más la deformación en Y por el coseno al cuadrado, sen al cuadrado de zeta, ¿verdad? Más la deformación acortante del coseno de zeta por el sen de zeta. O sea, todas estas ecuaciones nosotros las podemos trabajar y representar tal vez de una manera más sencilla, pero las podemos encontrar. Bueno, conociendo las deformaciones en el plano que podemos medir, podemos utilizar el círculo de Mohr para encontrar esas deformaciones y pasarlas a un eje X', Y' que ha rotado cierto ángulo. Entonces, nada más para recordar así rápidamente, el círculo de Mohr, aquí lo que vamos a relacionar es en el eje horizontal, vamos a tener la deformación unitaria en X y Y. ¿Okay? Y sobre el eje Y vamos a tener un medio, aquí es importante conocer esto, un medio de la deformación acortante. Igual, el principio del círculo de Mohr, o las técnicas que ustedes habían visto con el círculo de Mohr, era primero encontrar un par ordenado que era XY, ¿verdad? Ese es importante a la hora de que ustedes encuentren, ¿verdad?, el centro del círculo. Entonces, una vez encontrado el centro del círculo, podemos aplicar. Vean que aquí, esto es igual que en Sólidos 1, ¿no?, que lo que tenemos como más fresco. La deformación promedio es igual a la deformación X más la deformación Y dividido entre 2. Esto es una formulita que se deriva de la fórmula del círculo de Mohr. Y el radio del círculo
¿verdad? Es igual, ¿verdad? La deformación unitaria en X menos la deformación unitaria en Y, entre 2 al cuadrado, más la deformación acortante medios al cuadrado. Y le sacamos la raíz. Podemos determinar también el ángulo principal, ¿verdad? Para determinar los ejes principales. Los ejes principales me los va a dar esta línea, ¿verdad? La línea XY, y el ángulo principal me lo va a dar esa formulita que dice que tangente de 2 cita P nos referimos al ángulo principal. Entonces, 2 veces el ángulo principal es igual a la deformación acortante, aquí me faltó un menos, a la deformación acortante dividido entre la deformación unitaria en X menos la deformación unitaria en Y. ¿Ok? Ya teniendo, bueno, aquí podemos, bueno, otra cosa. El ángulo principal dentro del círculo de Mohr es 2 veces. Entonces por aquí se pone 2 veces el círculo de Mohr. Ok, entonces cada vez que nosotros miramos dentro del círculo de Mohr hay que multiplicar el ángulo por 2. Bueno, y podemos encontrar el E máximo midiendo desde el origen hasta el extremo de- del círculo. Ese sería la información máxima. El E mínimo midiendo desde el origen hasta la parte más cercana. Okay, entonces ahí tenemos L máximo, L mínimo. Y podemos encontrar también cuál es la deformación acortante máxima. Ok, aquí es importante conocer que la deformación máxima en el plano va a estar dada, bueno, ustedes saben que es medir, por decirlo así, la altura desde el centro del círculo a la parte más alta del círculo, ¿verdad? Entonces eso es 2 veces el radio, 2 veces cero. ¿Ok? Porque acuérdense que aquí el esfuerzo cortante va dividido entre 2. ¿Ok? Entonces igualamos y entonces pasa a multiplicar. Esta también ecuación es importante que la tengan ahí presente. Bueno, el análisis tridimensional se realiza eh, igual con la ley de Hooke, ¿verdad? Donde consideramos que los ejes X, Y, bueno, son ejes principales, ¿verdad? Que también están sometidos al esfuerzo cortante. En el análisis tridimensional, nosotros lo que hacemos es algo muy similar a lo que hacemos en Sólidos 1. Es como analizar la deformación en el plano XY, ver las deformaciones ahí y después hacer el estudio sobre otro plano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un estudio de análisis tridimensional en un elemento de máquina o en una estructura. El primer análisis que se hace por una cuestión práctica es la que se realiza directamente sobre los ejes principales X y Y. O sea, vamos a tener el círculo AB, por decirlo así, que este círculo AB es alrededor que está girando alrededor del eje Z. Hacemos el primer círculo, este sería el análisis sobre el plano XY, y después hacemos otro análisis, ustedes escogen, que hace otro análisis, por ejemplo, en el plano eh, Z, ZY, por ejemplo, aquí tenemos el plano ZY, entonces obtenemos el círculo BC. El punto B es un punto en común entre el plano XY y ZY. Entonces juntamos el círculo CB, ¿verdad? Se va a juntar a la par del primer círculo que habíamos tenido. Y esto nos va a permitir completar un tercer círculo. No tenemos que hacer ningún otro análisis. Entonces, el punto C va a ser común y el punto A va a ser común en el plano XZ. Entonces, nada más trazamos el tercer círculo que toque los tres, bueno, los 2 puntos exteriores. Y ahí tenemos nuestro análisis tridimensional o el círculo de Mohr. Igual aquí vamos a medir la deformación unitaria mínima, la deformación unitaria máxima y la deformación acortante máxima que tenemos, o un medio de la deformación acortante máxima. Okay, entonces, en el análisis tridimensional,
Los valores importantes aquí determinar es el esfuerzo mínimo, la deformación mínima, la deformación máxima, ajá, y la deformación acortante máxima. Sí. Bueno, eso es lo que les explicaba ahora. Ok, vamos a ir directamente a lo que son las mediciones de la deformación. Bueno, ustedes tienen una ventaja de haber llevado el curso de sólidos 1 cuando se hizo el experimento de las propiedades elásticas de los materiales, que era una viga que se colocaba y se iba deformando. ¿Se acuerda que se usaron unas galgas de deformación? Esto se conoce como galgas de deformación. ¿En qué consiste la galga de deformación? La galga de deformación consiste en un elemento que se adhiere a la superficie y, bueno, en realidad la disposición no es así tan exacta, ¿verdad? Pero tiene que ver algo así parecido. Se colocan pequeños filamentos de oro a lo largo de este elemento. ¿Ok? Ustedes saben que los materiales metálicos son buenos conductores de electricidad, pero siempre ofrecen una resistencia. En realidad, las galgas de deformación lo que me permite medir es la resistencia eléctrica. Entonces, si yo pego una galga de deformación y yo le cambio la longitud a estos hilos, al aumentar la longitud de los hilos, aumenta la resistencia eléctrica. Entonces, en realidad, las galgas de deformación lo que me permiten es medir el cambio en la resistencia eléctrica. Y hay una relación que se puede determinar por medio de la cual nosotros podemos calcular la deformación del material. Entonces, porque hay una relación directa, o sea, si yo modifico la longitud de un material, cambio la resistencia eléctrica. Entonces, ese cambio de resistencia está directamente relacionado con el cambio de longitud, ¿verdad? Entonces, realmente, en una galga, lo que se hace es que se pasan unos cablecitos, se pasa un cable rojo, que pasa por todo ese recorrido, un hilo muy fino de oro y sale por el otro lado. Entonces, aquí en realidad lo que estamos midiendo es el cambio en la resistencia eléctrica, ¿verdad? Y la asociamos directamente al cambio de longitud o a la deformación. Ok, retomando un poquito la teoría anterior sobre la deformación que tenemos en la línea OB, nosotros podemos utilizar una técnica muy sencilla. Bueno, uno dice que es sencilla, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones tenemos que determinar las deformaciones o los esfuerzos en elementos de máquinas que ya están montados, ya están trabajando, están ahí. Entonces no se pueden desarmar y no se pueden quitar como para hacer las pruebas. Ya empezaron a cortar. El video les estorba, chicos. No, profe, casi no se oye. Ok. Muy bien, entonces, aquí la idea es que, por ejemplo, yo tengo una máquina que está trabajando o un elemento de máquina que está trabajando. Entonces, yo puedo hacer una disposición de galgas de deformación colocando una galga de deformación paralela al eje Y, otra galga de deformación paralela al eje X y una galga de deformación formando un ángulo de 45. Entonces, con la fórmula que nosotros podríamos relacionar el esfuerzo cortante, ¿verdad?, por medio de una deformación a lo largo de la línea OB, es que nosotros encontramos la deformación acortante. Entonces, en realidad, yo mido las deformaciones longitudinales y por medio de esta fórmula puedo obtener la deformación acortante. Entonces, esta disposición de tres galgas de deformación se conoce como la roseta de 45 grados. Es como la típica, es como la clásica, como la más básica,
que se utiliza para medir deformaciones en un elemento de máquina. No es la única, ¿verdad? No es la única, pero sí se puede hacer. La idea aquí es que nosotros podemos crear una, por decirlo así, una roseta en una disposición que sea diferente a la roseta de 45 grados. ¿Por qué se hace así? Porque no siempre se puede colocar o se puede armar en un elemento máquina una roseta de 45 grados. ¿Por qué? Por, no sé, porque la posición o los elementos de la máquina lo impiden, ¿verdad? Hay un montón de factores que nos pueden, digamos, impedir que en realidad la roseta pueda colocarse, ¿verdad? Así, a 45 grados. Entonces, se utiliza, bueno, aquella formulita que les había dicho yo del esfuerzo, aquí sí lo vamos a trabajar así, ¿verdad? Colocamos las galgas de deformación, que estos son valores que nosotros vamos a medir directamente. O sea, la galga 1, la galga 2, la galga 3, vamos a tener la deformación 1, la deformación 2, la deformación 3. Y nosotros vamos a medir a partir de un nivel de referencia horizontal. Entonces, a partir del nivel de referencia horizontal, contrario a la manecilla del reloj, vamos a medir cita 1, cita 2 y cita 3. Y vamos a decir, ¿verdad? Que la galga 1 está sobre la línea 1, ¿verdad? A un cita 1, ¿ok? Y así la línea 2 y la línea 3. Podemos utilizar estas tres ecuaciones que están acá, ¿verdad? Que dice que el esfuerzo, perdón, que la deformación 1 es igual a la deformación en X por el coseno al cuadrado de cita 1 más la deformación en Y, coseno al cuadrado de cita 1 más la deformación acortante, ¿verdad? Por cita, por coseno en cita 1. Esto lo hacemos por la relación, bueno, de esta fórmula que tenemos y la ecuación anterior que habíamos visto. Pero lo vamos a simplificar así. Para cada galga de deformación, yo puedo obtener una relación directa. Aquí, bueno, aquí habíamos tenido X', Y', y todo eso, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos así. Entonces, lo que vamos a calcular y lo que vamos a obtener en realidad es un sistema de ecuación de 3 por 3. ¿Por qué decimos que es un sistema de 3 por 3? Porque experimentalmente nosotros podemos controlar el ángulo al cual estamos disponiendo las líneas, ¿verdad? Cita 1, cita 2, eso nosotros lo podemos controlar y podemos medir esta parte aquí, la deformación 1, la deformación 2 y la deformación 3. Entonces nos quedan como incógnitas la deformación en X, la deformación en Y y la deformación acortante. Esto es lo que se puede utilizar, como les digo, para medir y controlar los esfuerzos y las deformaciones en un elemento de máquina. Ok, vamos a ver un ejemplo con el círculo Mohr. Ahí sí ocupo que me ayuden, ¿verdad? Con la calculadora. Aquí está planteado, se lo voy a explicar así rápidamente. Aquí está planteado, ¿verdad? El problema dice, para el estado de deformación plano dado, utilice el círculo de Mohr, ¿verdad? Eso es de la sección 7.2 del libro, para determinar el estado de deformación asociado con los ejes X' y Y', rotados. Bueno, aquí debe ser un ángulo citado. ¿Ok? Entonces, aquí lo que me dan es una deformación en X igual a 0. Ese es el estado de deformación plano que se da. Una deformación en X0, una deformación en Y de 320 micras o micrómetros, ¿verdad? Y una deformación acortante de menos 100 micras. Solo que aquí esto es en radianes. Y el ángulo, obvio, ¿verdad? Aquí que nos indicaron un ángulo es para encontrar los ejes rotados, X' y Y'. O sea, este es el estado del esfuerzo plano. Bueno, ¿cuál es la estrategia aquí, chicos? Aquí la estrategia es que ustedes utilicen el círculo de Mohr
para determinar primero las coordenadas X y Y. Entonces, ustedes determinan las coordenadas X y Y, y a partir de aquí pueden obtener, ¿verdad?, y dibujar el círculo de Moore. Hay veces que no se requiere dibujar el círculo de Moore. Hay veces que no se requiere. En otras ocasiones es importante por lo menos hacer un dibujillo, hacer un croquis, ¿verdad?, dependiendo de lo que me piden. Porque aquí lo que me están pidiendo son las deformaciones asociadas a los ejes X' y Y'. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que encontrar la deformación unitaria en X', la deformación unitaria en Y', y la deformación acortante X', Y'. ¿Ok? Entonces, hacemos esto, calculamos el centro del círculo de Moore, que sería el promedio, ¿verdad?, Eh, que sería X, ¿verdad?, y 0. Y calculamos el radio del círculo de Moore. Bueno, con las fórmulas directas, nosotros podemos calcular cuál es la deformación unitaria en X' y la deformación unitaria en Y'. Ahorita entramos en detalle con la deformación acortante X', Y'. Ok, entonces vean aquí, ustedes pueden calcular el promedio, ¿no? Ustedes pueden, el promedio, X más Y, ¿verdad?, dividido entre 2. Esto les va a dar el centro del círculo. O sea, si ustedes cogen Y, que es 0, más 320 dividido entre 2, le da 160. O sea, aquí ya tengo el centro del círculo, o el valor de promedio. Calculo, ay, yo no sé por qué en la fórmula no está saliendo el menos. Aquí es menos, ¿no?, la deformación unitaria en X menos la deformación unitaria en Y, al cuadrado, entre 2, más la deformación acortante medios al cuadrado. Bueno, sacan la raíz y encuentran el valor de R. El valor de R va a ser 167,63 micras. ¿Ok? Muy bien. Y eso es lo que necesito que ustedes vayan calculando ahorita. Calculen ustedes cuál es el ángulo principal. ¿Okay? Acuérdense que el ángulo principal lo que nos va a dar la línea, ¿verdad?, la orientación de la línea XY, ¿verdad?, sobre el círculo de Moore. Entonces, dos veces la tangente, dos veces el ángulo principal es la deformación acortante. No sé, chicos, pongan aquí un menos. Yo no sé si es que el menos es tan chiquitillo que no se ve. Bueno, aquí va un menos. Entonces, la tangente de dos veces el ángulo principal, la deformación acortante, dividido entre X menos Y. Para calcular este valor. Entonces, chicos, vayan calculando eso ahí, por favor. Para explicarles cómo calculan entonces ahora el esfuerzo cortante, no máximo en el plano. Aquí vea que aquí nos está pidiendo la deformación acortante máxima en el plano, sino la deformación acortante asociada a X' y Y'. Mientras cambio de pantalla, por favor, vayan haciendo los cálculos. Profe, pero el ángulo no se define ya que X es 0. X es 0, sí, correcto, pero es 0 menos. 17.35. Ok, entonces dame un segundito para poder hacer el espacio aquí. Aquí se lo dije. Y hice el lápiz, ¿eh? Ok, si podemos rayar aquí, si no cambiamos. Ok, entonces el ángulo principal dio. A mí me da 17.35. Pero da negativo. Es menos 100 sobre 320. Entonces, no hay problema ahí. Ok, es que no apunté menos 100, apunté 100 positivo, pura vida. Cualquier cosita se ocupan los datos. Entonces el ángulo principal nos dio
17, Ok, 30. espere, hay que dividirlo entre dos, profe, todavía, porque ese es el 2 cita, el que estoy sacando ahí. 2 por. Ok, entonces, no, pero está bien. Ok, vean que el ángulo principal se mide de dónde a dónde. ¿Ustedes se acuerdan un poquito de Rodius 1? Bueno, meca 1 y Rodius 1. ¿Se acuerdan que el ángulo principal se medía tratando de coger la línea XY, esta que está en azul, la línea XY, ¿verdad? Y tratando de ubicar la línea XY sobre el plano horizontal? Entonces es como coger este punto X y rotarlo hacia arriba, ¿verdad? Sería algo así, es como coger esta línea, ¿verdad? Y tratarla de ubicar, ¿ok? sobre, sobre la horizontal. Entonces, en realidad, nosotros lo que estaríamos midiendo, es esto. ¿Ok? Este ángulo lo estaríamos midiendo así. Entonces aquí en realidad tendríamos 17.35, me dijiste, ¿verdad? Sí, señor. 17, bueno, ahí está, 17.35. Ese sería el ángulo principal. Ok. Entonces vea lo que sucede ahora. Eso es con el eje XY, con el eje que está en azul. Ok, esos son los ejes principales. Ok. Pero no me están pidiendo los ejes principales. Lo que me están pidiendo son las deformaciones asociadas a una rotación de 30 grados. Entonces, yo tengo que medir 30 grados. Voy a cambiar de color. Yo tendría que medirlo. Estos 30 grados tendría que medirlos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que el círculo de Moore se mide? Este, se mide así. Es bueno, los ángulos dentro del círculo de Moore se miden dos veces. Entonces, si realmente la rotación es de 30 grados, entonces quiere decir que aquí yo tengo que tener 60 grados. ¿Lo ven? Es una representación gráfica, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Ok, entonces realmente ahora la pregunta clave que me hacen es determinar cuánto vale el esfuerzo cortante X' Y'. O sea, esa es la pregunta clave, porque no me están pidiendo en realidad el esfuerzo cortante máximo. Muy sencillo, si yo quisiera calcular el esfuerzo cortante máximo, sería medir esa altura. Sería medir toda esta altura que está acá. Entonces aquí tendría la deformación cortante máxima en el plano, pero no me están pidiendo eso. No me están pidiendo eso. Me están pidiendo la deformación asociada. Entonces, lo que necesito calcular, tal vez bueno, calculemos este ángulo. Calculemos este ángulo alfa, ¿cómo lo podemos calcular? Alfa es, no, alfa es solo ese pedacito, ¿verdad? Entre X' y el eje. Ujú. El dibujo no es real al problema, ¿verdad? Es que yo lo dibujé así como para Sí, tener. sí,
Bueno, vea, hagamos una cosa. Porque es que tal vez el dibujo no nos va a ayudar. Hagamos el círculo de Moore mejor. Hagamos el círculo de Moore completo. Podemos esto. Es que tal vez el error mío fue haber asumido esas posiciones y no necesariamente eran estas. Pero yo igual voy a hacer el círculo de Moore. Pero ahorita no me va a quedar tan bonito, ¿verdad? Pero ya, ni modo, ¿verdad? Entonces ahí tengo las coordenadas. Aquí tengo la información unitaria. En X, en Y tengo la información aportante, ¿verdad? Medio. Ok, entonces, lo primero en realidad que yo hago es encontrar la coordenada X, ¿verdad? Y la coordenada Y. En este caso, nosotros lo que hicimos es que la coordenada X es la deformación en X, ¿verdad? Menos la deformación acortante. Y la coordenada Y va a ser igual. La deformación en Y, coma, eh, la deformación acortante. Okay, entonces, con esos datos, yo encuentro que la coordenada X sería 0, coma, y vea que es, no, perdón, aquí es medio, perdón. Me faltó medios, aquí es esto, medios. Okay. Entonces sería, vea que hay menos 100, entonces menos con menos me da más, que aquí tengo 50. ¿No? Y la coordenada Y me daría 100, no, 300, ¿cuánto era lo que tenemos? 320, coma, menos la mitad, menos 50. Okay. Esas son las coordenadas que me interesan, la coordenada X y la coordenada Y. Aquí rápidamente, entonces, dice que X es 0. Bueno, estamos por acá y subimos 50 por aquí. ¿Por qué la mitad? ¿No sería el doble de R? Tau X. Bueno, la deformación cortante. El doble Es de que, 2. perdón, otra vez. La deformación, digamos, por cortante es 2R. ¿Por qué pasa a ser 50? Ok, vamos a ver. Voy a borrar. Lo que estamos calculando es, acuérdense que el círculo de Moore, no me gusta este sistema, ¿sí? Círculo de Moore, lo que me dice en realidad es que yo tengo que comenzar dibujando de la coordenada X, ¿verdad? Y la coordenada Y. Entonces lo que estamos es con esto. Aquí lo que tenemos es, con la coordenada X, lo que hacemos es la deformación unitaria en X, ¿verdad? Coma, menos, porque ya es una cuestión de fórmula, menos la deformación aportante, XY medios. Entonces aquí es como sustituir valores. ¿Verdad? El enunciado, ¿qué me dice? Me dice que la deformación en X es 0. ¿Ok? Entonces ahí va a 0. ¿Cuánto vale la deformación acortante? Según el enunciado. Ajá, sí, sí entiendo. Entonces es como por fórmula, digamos, que esto entre los. Vea, perdón, no la escuché muy cortada. ¿Podría repetir? Es entonces como por fórmula, no es que es la deformación cortante. No, es por fórmula, sí. Correcto, es por Ok, fórmula. Entonces, ¿pero cuánto era la deformación acortante? Según el enunciado. ¿quién? Menos 100. Entonces, menos por menos da más. Y la mitad de 100 Ah, es 50. Entonces, digamos, el primer punto que voy a obtener va a ser X. Ese es el primer punto que yo voy a obtener. Y es la deformación en Y, coma, la deformación acortante, XY medios. Okay, ¿cuánto vale la deformación en Y? Dice que vale 320. Okay.
más la deformación acortante de XY medios, ¿verdad? Entonces sería menos 50. Entonces, en realidad, yo lo que voy a dibujar es esta coordenada de 0,50 y esta coordenada de 320 menos 50. Esa es la que yo voy a dibujar para obtener mi círculo de Mohr. Entonces, voy a quedarme solo con esas coordenadas. Voy a borrar esto. Entonces, en buena teoría, lo primero que hago es dibujar la coordenada 0,50. Entonces, 0 en X, nos ubicamos en el origen, ¿verdad? Y 50 en Y. Entonces, lo vamos a ubicar como por aquí arriba. ¿Okay? Okay, entonces, nos ubicamos más o menos como por aquí. Por aquí voy a tener mi primer X. O mi primer coordenada X. La otra coordenada, ¿qué sería? 320. Vamos a decir que es como por aquí. Claro, si uno lo dibuja a escala, queda mucho más bonito, ¿verdad? Pero vamos a decir que está por ahí. Vamos a quitar esto. Y 320 ahí y menos 50. Entonces él viene por acá. Aquí tengo este otro punto. Este otro punto va a ser mi Y. ¿Qué es lo que hago ahora? Yo lo que hago es unir el punto X con el punto Y, ¿no? Uno por medio de una recta. Entonces, uno el punto X con el punto Y. Y ahí, el punto de intersección con horizontal me da el centro del círculo. Y lo que hago ahora es trazar. ¿No? Lo que hago ahora es trazar el círculo de Mohr, ¿no? En realidad ese es el proceso para dibujar el círculo de Mohr. Como les digo, no siempre el círculo de Mohr se tiene que dibujar, pero en este caso es importante porque nos están pidiendo calcular, ¿cómo se llama? La deformación relativa a X', Y', ¿verdad? Y a la deformación acortante X', Y'. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el ángulo principal? El ángulo principal, para nuestro caso, aquí en realidad sí vamos a hacer un poquito más real, ¿verdad? El ángulo principal va a ser aquí. Este va a ser mi ángulo principal, que nos dio 17, ¿qué era? 17, por ahí lo había apuntado. 1735. 1735, ok, gracias, muy bien. Pero ahora dice que estoy rotando, entonces sobre este eje, voy a resaltarlo un poquito más, ¿no? Sobre este eje, que me lo está uniendo la línea XY, sobre este eje, ahora voy a rotarlo 30 grados. Okay, ahora lo voy a rotar 30 grados. Cambiamos aquí de color y pongámoslo verde. Okay, entonces vamos a rotarlo 30 grados. Pero en el círculo de Mohr, ¿cuánto lo estaríamos rotando nosotros en realidad? 60. 60. Entonces yo aquí tendría que dibujar 60 grados. Entonces, y aquí tendría, en verde, ¿qué tendría? Entonces aquí tendría el punto correspondiente a Y'. Y aquí tendría el punto correspondiente a X'. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, encontrar el valor de X', la deformación unitaria en X' y la deformación unitaria en Y', eso ustedes lo utilizan directamente las fórmulas de Mohr, con E promedio, ¿verdad? Bueno, yo voy a poner aquí más menos, ¿verdad? Porque eso es lo que depende, más menos, ¿verdad? R. Entonces, si quiero encontrar X', el E promedio más R. Si quiero encontrar el Y', E promedio menos R. ¿Okay? Entonces yo ahí ya tengo esos valores. Pero aquí, ¿cuál es la idea? Que yo determine, ahora si pongamos aquí otro color,
Bueno, ¿qué color podemos utilizar? El café. Ok. Aquí lo que me interesa es encontrar esta altura. Esta que estoy trazando en café, ¿ya? Que en realidad correspondería, si yo mido, correspondería a la deformación unitaria X', Y'. ¿Cómo mido eso? ¿Cómo lo mido ahora? ¿Verdad? Entonces ahí sería, ajá, ok, vamos a ver. Bueno, aquí podemos medir este ángulo. Pongamos este ángulo aquí, completo, que es desde X' a Y', llamémoslo alfa. Ok, ¿cuánto sería alfa? Alfa sería entonces, más bien, no era menos, más bien era los 60 grados que teníamos, más dos veces el ángulo principal, que era 17,35. Ok, entonces, ¿cuánto nos da eso? 60 más 17 nos da 77. 77,35 grados. Ok. Ahora sí, por trigonometría, lo que necesito calcular ahora es esta altura. La altura que hay desde X' a la horizontal. ¿Ok? Vamos a borrar por acá. Entonces, está aquí. ¿Cómo mido esa altura? Sería con el seno, ¿verdad? Con el seno. Si yo digo, vamos a hablar también esto aquí. Si yo digo el sen de alfa por R me va a dar esa altura, ¿cierto? Okay, el sen de alfa por R me da esa altura. O sea, la altura que tengo desde X', okay, desde X' a la horizontal. Entonces sería sen de 77,35 por R. R da 167. Punto, punto 63. Okay. ¿Cuánto nos da eso? Sen de 77,35. No tengo mi calculadora. Vamos a ver. Háganlo ustedes ahí, chicos. A ver cuánto. 163,56. 163,56. 56. Okay. Muy bien. Pero aquí, en realidad, esto es medios. Ok, entonces vea lo que tenemos. Entonces el dato que saqué yo debe estar malo, porque a mí me dio menos. Entonces yo tengo. Puedo revisar ese problema. Entonces yo tengo. En la deformación acortante medios. X', Y'. Si es medios es 81,78. Sí, pero aquí yo saqué altura. Entonces son 163,156 micras. Entonces yo, para encontrar el valor total del sistema Y', tendría que multiplicarlo por 2. Entonces 163, ese 2 que está dividiendo, lo paso aquí a multiplicar. Entonces 163,56 por 2. Pero no se cancelaría con un medio del cortante XY.
No, no, pero 100, no, pero 327. No, Meli, Mm, porque yo lo que hago acá es, bueno, esto es mi clase. Yo lo que hago es decir, que la altura, vea que es que aquí lo que hay que tener cuidado es que la altura que me dan, vea que se lo estoy marcando en rojo, ¿verdad? El eje en Y dice que es la deformación aportante XY medios. Entonces, si yo mido esta altura aquí, ¿verdad? Correspondería, si yo mido esta altura corresponde a la deformación aportante X', Y', también medios. Y eso lo igualo a la altura. Entonces, este 2 es el que estoy despejando. El 2 pasa a multiplicar. listo, gracias. Okay. Voy a revisar la solución, porque yo lo estaba resolviendo ayer y ayer me dio menos, me dio 227. Voy a revisar a ver qué fue lo que hice. Ok, entonces vamos a salir de acá. Okay. Y nos vamos a la presentación. Bueno, ve, 227. Algo hice yo aquí. A ver, tengo que revisar a ver. ¿Qué fue lo que hice? Profe, ¿no sería que en lugar de un 3 puso un 2 ahí más bien? No Porque nos sé. coincide el 27. Ah, puede ser que yo lo haya, sí, puede ser que a la hora de, o sea, sí, tengo que buscar, puede ser que a la hora de transcribir haya metido las patas. Sí, sí, probablemente, probablemente. Voy a revisar y cualquier cosa yo corrijo. Pero vean aquí lo importante, que hay veces que hacer el dibujo ayuda. Como les digo, hacer un dibujito, un croquis, para entender qué es lo que nos están dando, nos ayuda a encontrar los valores. ¿Ok? Bueno, ese es un problema. El otro problemita, bueno, yo decía que era sencillo, ¿verdad? Bueno, nos alargó un poquito más de la cuenta. El otro problema, el otro ejercicio, sí tiene que ver con rosetas de deformación. Entonces vamos a ver eh, cómo se resuelve un problema utilizando galgas de deformación en cualquier disposición. No necesariamente tiene que ser con la clásica, ¿verdad? Que uno normalmente podría decir, es que la más fácil es la roseta de 45. Podemos usar cualquier disposición. Ok, vamos a suponer que tenemos un elemento de máquina y al elemento de máquina se le colocan unas galgas de deformación, ¿verdad? Así, en, en estas, en estas direcciones. Una galga de deformación 1, la 2, la 3, ¿verdad? En estas orientaciones. Entonces, se miden, porque son galgas, se pueden medir, se miden las deformaciones. La deformación 1 da 480 micras, la deformación 2 da menos 120 micras, quiere decir que aquí hubo compresión, ¿verdad? Y la deformación 3 nos marcó 80 micras. Entonces, determine la deformación. Aquí podemos calcular, en realidad podemos calcular las dos, ¿verdad? Bueno, en realidad podemos calcular las tres, EX, EY y la deformación acotante XY, X'. Aquí también me faltó colocar más, ¿verdad? Pero eso también se puede hacer. Okay. Entonces, vean aquí. Vamos a ver. Necesitamos determinar cuánto es el ángulo cita 1, cuánto es el ángulo cita 2 y el ángulo cita 3 para sustituirlo en estas ecuaciones. ¿Ok? Entonces lo voy a devolver. Cita 1. Cita 1, todos estos ángulos se miden con respecto a la horizontal. Entonces, cita 1 tendría que ser un ángulo negativo porque va hacia abajo, ¿verdad? Entonces cita 1 sería menos 15. Cita 2 sí lo mediría para arriba, serían 30 grados. Y cita 3 sería todo, desde la horizontal hasta la línea 3, entonces sería 75 grados. Esos son los valores que nosotros ocupamos aquí. Ay, perdón. Okay. Entonces aquí teníamos
menos 15, 30 y 75 grados. Ok, entonces vean, el valor de la deformación 1, nosotros la tenemos, ¿verdad? Decía que era 480 micras, entonces la deformación 1 ya la tenemos. No tenemos XY, porque eso es lo que estamos calculando, pero sí conocemos cita 1. No conocemos el Y, pero conocemos cita 1. Ni conocemos la deformación acortante XY. O sea, esos tres valores que marqué ahí en rojo no lo tenemos, pero los demás valores sí. Entonces lo que hacemos es sustituir esos valores y obtenemos una ecuación. Entonces, tenemos que la deformación 1 es igual, ¿verdad? Y sustituimos. Entonces me va a quedar una ecuación en términos de EX, EY y la deformación acortante. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que tenemos tres incógnitas y una sola ecuación. Entonces lo que hacemos es sustituir ahora este otro valor la deformación 2. ¿Cuánto vale la deformación 2? Me dicen que vale menos 120. Y conocemos cita 2. Entonces, sustituyendo, encontramos esta otra ecuación. Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Vean que las incógnitas siguen siendo las mismas, no me cambian. Las incógnitas siguen siendo Y, bueno, la deformación unitaria en X, la deformación unitaria Y la deformación acortante. Y hacemos exactamente lo mismo con la deformación 3, que está sobre la línea 3. Entonces sustituimos valores y obtenemos tres ecuaciones. Aquí lo que ustedes tendrían que hacer es montar el sistema de ecuaciones y resolver. Entonces, ¿qué es lo que van a obtener? Un sistema de ecuación de 3×3. En realidad eso es lo que ustedes van a tener. Pues van a tener esto. Esto sería un sistema de 3 incógnitas tienen 3 incógnitas, ¿no? Y tienen 3 ecuaciones. Entonces, en buena teoría, ustedes meten esos datos en la calculadora, ¿verdad? Y encontrarían que la deformación unitaria en X es de 253 micras, la deformación unitaria en Y, 307 micras, y la deformación acortante, menos 893 micras. ¿Verdad? Solo que esta, hay que tener aquí en esta, ¿verdad? Que en realidad estamos hablando de realidades. Porque es un ángulo. Son deformaciones muy pequeñitas, ¿verdad? Que son deformaciones muy, muy pequeñas. Entonces, si ustedes ven 253 micras, en realidad es una deformación muy pequeña, ¿verdad? Y igual que la deformación acortante, es una deformación bastante pequeña. Ok, eso es lo que tenía montado para hoy. Muy preparado para hoy. Okay. Profe, me perdí un toque. ¿En qué momento calculó el EX' y el EY'? ¿De cuál ejercicio? ¿Del primero o del segundo? No era como, ok, eran dos ejercicios. Sí. Entonces supongo que ese lo daban. Ok, listo. Ok, vamos a ver.
Así, rápido, rápido. Sí, Mary, son dos ejercicios. El último, lo que hicimos fue como explicar el uso de una roseta de deformación. Entonces, montamos una roseta de deformación ahí y lo que medimos es, vamos a ver si tal vez, se me hizo el mouse. Aquí lo que tenemos es una roseta de deformación. Vean que los ejes principales están marcados en azul. Entonces, yo tengo el eje X, ¿verdad? Y tengo el eje Y. Pero no tengo una roseta de 45. Entonces, lo que hago es medir cita 1 aquí, ¿verdad? Pero ojo que tengo que medirlo hacia abajo. Entonces, cita 1 va a ser igual a menos 15 grados. Porque tengo que medir a partir de la horizontal. Estos cita que nosotros vamos a utilizar se miden a partir de la horizontal. Cita 2 lo vamos a medir de la horizontal hacia la línea 2. Y cita 3 también desde la horizontal hasta la línea 3. Entonces ahí tengo cita 3. Estos tres Siempre valores, sí, después siempre. de hacer este ejercicio. Siempre, ok. Siempre para ese tipo de ejercicio. Okay. Ve, y estas fórmulas están acá. Estas fórmulas, bueno, ya sí, estas fórmulas que conocemos. E1, E2, E3, que esas son las cargas que colocamos sobre la línea 1, 2 y 3, ¿verdad? Conocemos los citas, cita 1, cita 2, cita 3, y vea que las ecuaciones son muy parecidas, son tremendamente parecidas. Solo que van a depender de cita 1, cita 2, cita 3, ¿verdad? Entonces, como dice siguiente, y vamos a tener 3 ecuaciones para 3 incógnitas. En realidad aquí lo que tenemos que encontrar es el valor para la deformación en X, la deformación en Y y la deformación aportante. Esas son las deformaciones que nos van a pedir. Entonces, el ejercicio era encontrar, ¿verdad?, esas deformaciones. Profe, ya ahí nada más simplemente se hace un sistema de ecuaciones y se despeja X y Y. Sí, correcto. Lo ideal es que ustedes tengan a mano una calculadora que por lo menos puedan meter un sistema de ecuaciones de 3×3. Ojalá, bueno, la calculadora mía es vieja, ¿verdad? Esta solo aguanta un sistema de 3×3, pero hay unas blancas que son como más nuevas, casi, no son tan caras, que usted puede meter un sistema de 4×4. Entonces, no se joda, no se complique, ¿verdad? Usted plantea sus ecuaciones, su sistema, lo mete en la calculadora y le dice a ella que resuelva, ¿verdad? Profe, y para el primer ejemplo que hicimos, solo calculamos la de cortante, ¿verdad? Sí, pero asociada a X', Y'. Ok, pero no calculamos el X' ni el Y'. Sí, bueno, es que lo expliqué muy rápido, la verdad es que lo expliqué muy rápido, pero sí lo hicimos, pero lo que les decía yo a ustedes es que era como, ay, ¿qué fue lo que hice? Esos eran sumar el promedio con el R y restarlo. Eso, era como utilizar las fórmulas, estas formulitas que están acá, ¿la ven ustedes? Era como utilizar estas formulitas, ve, calculan el E promedio, solo que aquí hay que tener cuidado, chicos, porque aquí hay una resta, ve, R es igual a la raíz de EX menos EY, yo no sé por qué, no sé si es que está muy chiquitillo, pero el signo menos no se ve, pero aquí hay una resta, ¿ok? Bueno, igual aquí también hay una resta, entonces es como que calculen ustedes el E promedio, le suman R y ya tienen el EX. Ah, vamos a ver. No, tiene razón Meli.
Tiene razón, Meli. Esas había que calcularlas también. Sí, 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 tiene razón, Meli. Sí, 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 sí. Meli, tiene razón. Ahí teníamos que utilizar, ¿sí? Ahí teníamos que utilizar el círculo de Moore. Vamos a ver. Para calcular el círculo de Moore. Ok, aquí teníamos esta. Teníamos X, teníamos Y. Y después vamos a ponernos en otro color. Aquí. Y prima, X prima. Entonces sí, después lo que hacemos es calcular esto. Este valor aquí. Este valor sería X prima. Y después calcularíamos este valor acá. Y prima. Correcto. Sí, nos faltó calcular. Bueno, ahí cualquier cosita, traten de resolver ustedes este ejercicio. Se los dejo como tarea. Hagan este ejercicio como tarea, pero vea que es asociado a X', ¿verdad? La deformación unitaria E, X' y la deformación unitaria E, Y'. Háganlo de tarea. A ver, yo creo que estos datos sí están bien. O sea, estos datos están bien, ¿verdad? Bueno, a excepción de aquí que era un 3, ¿verdad? Este es un 327, ¿verdad? 327. Okay. Hagan este de tarea, lo practican, ¿verdad? Y cualquier cosita el viernes lo vemos y lo comentamos un poco. Yo se los... voy a resolver esto, ¿verdad? Ustedes me entregan la tarea el viernes, ya que es solo un ejercicio, lo vemos el viernes. Y cualquier cosa yo les subo la solución a mediación. ¿De acuerdo? Lo entregamos tipo a Francini, digamos. Sí, 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 algo sencillo para que practiquen este tema, ¿verdad? Ok. Se lo mandan. Es un ejercicio ahí para que se entretengan. Okay. Y el viernes hacemos práctica de esto, hacemos un poquito más de práctica. Esto es como la teoría. Entonces el viernes hacemos un poquito de práctica. Y bueno, y trabajamos, ya ustedes me habían dicho que tenían los grupos. Trabajen en los grupos. Habíamos dicho que eran de 3 o 4 personas. Habíamos dicho que eran entre 4 y 5. Perdón si se escucha cortado, es que tengo datos reducidos. Ok, ok. Bueno, vayan trabajando en los grupos. Ustedes me dicen, el viernes definimos los grupos. Los que ya tienen los grupos hechos, perfecto. Los que se quedan sin grupo tienen que estar presentes, ¿verdad? O si no, hacemos los grupos y, ¿verdad? Ojalá estén presentes todos y puedan participar para asignar los temas. ¿Ok? ¿De acuerdo?